Voy a dar la bienvenida, que lo tenemos en comunicación telefónica, al señor Germán de Negri, con quien vamos a hablar, obviamente, en la mañana del día de hoy. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buen día, ¿qué tal, José Luis? Para vos, tu equipo y bueno, para toda tu audiencia también. Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. No, por favor. Germán, primera cuestión que te queremos plantear tiene que ver con la cuestión de lo que es digamos, el valor energético, si va a haber aumento en la tarifa eléctrica. ¿Qué información nos podés dar? Bueno, sí, José Luis, a ver, lamentablemente, por decirlo de alguna manera, debo informar que casualmente el día 9 se publicó en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires el nuevo cuadro tarifario que se aplica a partir del día siguiente, es decir, del día 10 de enero del 2023. Recordemos que el incremento anterior había sido allá por el 1 de octubre, o sea, a partir de los consumos registrados desde el 1 de octubre del 2022, y de ahí, bueno, no había habido nuevos incrementos. A partir del 10 de enero, como decía, la resolución es la número 1792 del año 22, y ese establece la vigencia de nuevos cuadros, en realidad en dos tramos. El primero, que es, como decía, a partir de los consumos registrados desde el 10 de enero hasta el 31 de marzo, y el segundo tramo desde el 1 de abril al 30 de abril. Y esto, a ver, obviamente que no es, digamos, una cuestión adrede, sino que básicamente los nuevos cuadros provinciales lo que hacen es reflejar el incremento de las tarifas de generación nacionales, y bueno, que digamos tienen esa frecuencia, por eso que hay dos cuadros en esta nueva resolución. Pero no quiero por ahí confundirlos demasiado con esto porque por ahí es muy técnico y muy complejo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero por ahí dar los detalles o los incrementos, los porcentajes, como para que se tenga una referencia. Recordemos que a partir de la aplicación de la segmentación tarifaria, que fue allá por el mes de octubre también, los usuarios residenciales se dividen en tres grandes segmentos, básicamente en función de los ingresos de cada uno del grupo familiar. Tenemos altos ingresos, que están bajo la nomenclatura de N1, medios ingresos, que se les llama N3, y bajos ingresos, que se les llama N2, y un cuarto segmento que es la tarifa social. Esos son los cuatro, digamos, grandes grupos con los cuales se dividen los usuarios residenciales, y por ende tienen distintos valores de tarifa, ¿no? Este nuevo cuadro dispone incremento de distintos porcentajes en cada uno de estos grupos. Por eso que lo quiero aclarar como para que quede claro, y cada uno, bueno, sabe o sabrá en qué segmento que se aloja en función de esta nueva segmentación, que también lo pueden ver en la factura, que ahí dice a qué segmento pertenecen, o en la página web, o también en la web de argentina.gov.ar, que también están esos padrones. Entonces, José Luis, si vos me permitís, voy a dar un poco los incrementos en cada uno de los segmentos, como para que quede un poquito más claro. Sí, antes de eso, entonces, volver a repetir, que me parece importante para fijar a partir de ahora los ejemplos, ¿no?, del tema de cómo van a ser los aumentos, que van a ser entonces dos aumentos, uno del 10 de enero y hasta el 31 de marzo, y después se vendría otro aumento más. Sí, del 1 de abril al 30 de abril. A ver, es mucho más chico y a ver, prácticamente estamos hablando del orden de 2 puntos, 2%, o sea que no va a incidir prácticamente en la factura, pero bueno,
sí debo comentarlo porque en realidad lo que hace la formalidad es así, digamos, va a haber dos cuadros tarifarios en esta misma resolución, como decíamos, del 10 de enero al 31 de enero y del 1 de abril, del 10 de enero al 31 de marzo y del 1 de abril al 30 de abril. Siempre hablamos de consumos registrados entre estas fechas, ¿no? Así que bueno, para ir a los incrementos, en lo que hace a la tarifa social, que bueno, está, digamos, nomenclada como T1S o Rural Social, que es la T4S, esos van a tener un incremento del orden del 4%. Es decir que, bueno, hay un incremento muy bajo para lo que estamos hablando, que abarca periodo casi de 3 meses a 4 meses, van a tener simplemente un incremento del orden del 4%. Como para dar un ejemplo numérico, hoy una tarifa social del orden de los 300 kilovatios mes está abonando en el orden de, permitidme un segundo, en el orden de 1.850 pesos y va a pasar a pagar 1.950 pesos, o sea, es más o menos en el orden de 100 pesos en un consumo de 300 kilovatios hora mes. Eso es lo que hace la tarifa social. En lo que hace la tarifa, el segundo escalón, digamos, que es la tarifa N2, que es para el segmento de bajos ingresos, eso tiene un incremento un poquito menor, inclusive, que anda en el orden del 2,2, redondeemos en el orden del 3%. Y hoy un usuario con tarifa T1R en el segmento N2, residencial segmento N2, de 300 kilovatios va a pagar en el orden de los 3.400 pesos. Estamos hablando de energía más impuestos, no solamente el costo de energía, sino que acá también están incluidos los impuestos, ya sea IVA y todos los impuestos que tiene la tarifa eléctrica provincial. Y si vamos a un ejemplo de 200 kilovatios hora mes, va a pasar a pagar 2.160 pesos. O sea que estamos hablando de valores realmente, a mi modo de verlo, bajos. A ver, 2.000 pesos pagando energía más impuestos, estamos hablando de, 4 o 5 botellas de gaseosa, comparándolo con algo relativamente que pueda tener un consumo a diario, ¿no? Eso en el caso del segmento N2 bajo recursos. En el segmento N1, que es el de altos ingresos, acá el incremento es un poco mayor, y esto está relacionado a que en este segmento en particular la idea o la política del gobierno nacional es de quitar el 100% de los subsidios. Recordemos allá por octubre que esa idea era hacerlo en 3 etapas. Esta sería la segunda etapa y habría una nueva etapa probablemente en el mes de mayo o más adelante, que seguramente será la tercera etapa para que el usuario pague supuestamente la tarifa sin subsidio, aunque aún estamos bastante lejos si comparamos la tarifa que se va a aplicar y la tarifa del cuadro sin subsidio. Pero bueno, esto es bastante complejo y perdón le pido a tus oyentes porque por ahí lo estoy mareando, pero bueno, lamentablemente es compleja la cuestión tarifaria, digamos, muy compleja, cada vez se complejiza más, ¿no? Otra de las cosas que me parece hacer hincapié, volver a repetir, que entonces, digamos que lo que es la tarifa eléctrica entonces está segmentada, digamos, en 4 partes, si se quiere. 4 grandes grupos, sí. 4 grandes grupos que abarcan, digamos, la vida económica de nuestra comunidad, para que esto se entienda. Exacto. Cada uno, en función a su declaración jurada que hizo en lo que se llama el registro del RACE o registro de subsidios, fueron encuadrados en un segmento particular. Y acá hago una aclaración
que hay muchos usuarios que no hicieron esa declaración jurada y han sido encuadrados en el segmento de altos ingresos. Eso por no hacer la declaración jurada, el Estado directamente los encuadra en el segmento de altos ingresos, a excepción de los que tienen o tenían tarifa social hasta la fecha de implementación de esta segmentación. Esos usuarios que tenían tarifa social siguen manteniendo la tarifa social aunque no hayan hecho la declaración jurada. Pero acá es donde las recomendaciones que está haciendo tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial es que particularmente los usuarios que hoy tienen tarifa social hagan la declaración jurada, porque podrían perder el beneficio si es que el Estado decide, digamos, llevarse por las declaraciones juradas y no tener en cuenta los usuarios que hoy están en tarifa social. Entonces, recomendamos particularmente a aquellos usuarios que tienen hoy la tarifa social que no hayan hecho la declaración jurada, que la realicen, porque seguramente van a mantener ese beneficio, pero si no la hacen, la podrían perder. Esas son las recomendaciones que nos hacen desde el Ministerio de Provincia de Buenos Aires. Bien. Germán, para aquel vecino que está mirando, escuchando esta entrevista y puede acceder a la tarifa social, ¿no? O no lo ha hecho todavía, o todavía no lo ha llevado adelante la documentación. Puede acercarse hasta la cooperativa si tiene dudas, ustedes le ayudan. Si tiene dudas, sí, realmente no, nosotros eso se hace a través de la página de lo que es tarifa social, a la página del OSEBA, y lo que es la declaración jurada por la segmentación es a partir de la página argentina.gov.ar, que pueden encontrarla también en nuestra página web, tienen un link ahí como para ingresar. Nosotros, digamos, eso también quiero aclararlo, más allá que lo hemos aclarado en varias oportunidades, COPESNA, y esto quiero dejarlo claro, no establece tarifas eléctricas, sino que debe aplicar las tarifas que calcula la provincia de Buenos Aires, y tampoco encuadra usuarios en segmentos o aplica, digamos, o establece a quién le corresponde o no la tarifa social. Todo esto viene desde Nación o de provincia, y COPESNA tiene que determinado usuario encuadrarlo en tal segmento y aplicarle la tarifa que corresponde a ese segmento. Eso no tiene, COPESNA no tiene injerencia ni en el cálculo de las tarifas, ni en el encuadramiento de los segmentos. Eso quiero dejarlo en claro. Y cada vez que desde sea el gobierno de la provincia o el gobierno nacional, cuando se da la autorización de aumento, ahí se trasladan los aumentos a los usuarios del servicio eléctrico de la cooperativa. Claro, perfecto. Como decíamos, a partir de que la provincia de Buenos Aires emite la resolución correspondiente y la publica en el boletín oficial, a partir de ahí nosotros empezamos a aplicar esa tarifa, amén de que obviamente, y recordemos que como las tarifas siempre se aplican, mejor dicho, los estados se aplican casi con 2 meses de retraso por una cuestión de lectura y registración y demás, recién estos incrementos se van a ver aplicados en marzo o abril. Si bien empiezan a regir a partir de los consumos registrados del 10 de enero, recién se va a aplicar cuando se facturen esos estados, es decir, marzo o abril, ¿no? Pero permitime que avance o que continúe con el tema de los incrementos, que nos quedamos en lo que sería el incremento de la tarifa residencial para el segmento llamado N1 o de altos ingresos. En eso es un poquito superior y el incremento ronda el orden del 20%. Es decir, que un usuario que consume 300 kilovatios hora mes va a abonar en el orden de los 5.000 pesos. Esto incluye los impuestos, como decíamos, que en el caso de la energía es del orden del entre el 30 y 40%, depende de cada caso. Y en el caso de un usuario que consuma 200 kilovatios hora mes, pagará 3.350 pesos de energía más impuestos, o sea, con los impuestos. En el caso de las tarifas generales,
que bueno, estas ya no están incluidas en lo que es segmentación, es un único segmento y va de acuerdo al consumo, que se llama una tarifa T1G, que puede ser para una oficina, para un comercio chico, digamos, un kiosco, una despensa chica, bueno, una oficina de servicios o lo que fuere. Bueno, ahí el incremento ronda el 15%, como para dar un ejemplo, un usuario de tarifa T1G que consume 300 kilovatios va a pagar 6.600 pesos de energía con impuestos, y uno que consume un poco más, 700 kilovatios, que puede ser una despensa, un kiosco con alguna heladera o demás, y se paga un poco más, pagan el orden de los 14.000 pesos de energía con impuestos. Y después en el caso de las tarifas ya mayores, que llamamos el T2, que pueden ser comercios más grandes, como puede ser un supermercado, una despensa más grande, una carnicería. Bueno, en ese caso tiene un incremento del orden del 20% también, y las T3, que son usuarios industriales, más o menos un poquito menos, en el orden del 15% del incremento. Así que eso más o menos son los incrementos que se van a dar en el último incremento del cuadro tarifario eléctrico. Bien, entonces, para cerrar esta primera pregunta, ¿no? En lo que es la tarifa social o la tarifa, en este caso, digamos, de menor consumo, ¿sí?, del usuario de Copesna, ¿en cuánto más o menos sería entonces el aumento? En lo que es la tarifa social es del orden del 4%, y en el orden de la residencial del segmento de menores recursos, que es la N2, en el orden del 2,3% para redondear, ya que son incrementos relativamente bajos respecto a la inflación que se viene informando mes a mes, ¿no? Bien. Y otra cosa que quiero aclarar, sí, que estos incrementos no implican que la cooperativa tenga incremento en su valor agregado de distribución, que en definitiva es lo que le queda a la cooperativa para hacer frente a todos los gastos, sean salarios, sean gastos de vehículos, gastos de mantenimiento de red y demás. Bueno, no implica que estos incrementos tengan incrementos para la cooperativa, porque si bien se incrementa el valor de la tarifa de venta, también se incrementa el valor de la tarifa de compra, que también está determinada en estos mismos cuadros. Pero bueno, no viene al caso mencionar los valores, porque obviamente es inentendible para el usuario, pero sí dejar en claro eso, que no implica que se incrementen las tarifas, que Copesna cuente con mayor disponibilidad para hacer frente a sus gastos. De hecho, las cooperativas hoy no están pasando por su mejor momento, porque bueno, la política tarifaria un poco está llevando a esto, a tener incremento en las tarifas, pero no tener incremento en los ingresos de las distribuidoras. Muy bien. Cambiando de tema, Germán, ya hablando específicamente ahora de la situación climática que estamos atravesando en general, y también con esta lamentable situación de sequía que estamos atravesando en esta región, ¿cómo están manejando la cuestión de la utilización racional del agua potable? Bueno, con el agua potable realmente se ve un aumento en el consumo, ligado por supuesto a las altas temperaturas y a la sequía, que sabemos que a veces la gente utiliza el agua potable o para refrescarse o para regar, o incluso en el peor de los casos para llenar una pileta. Y eso se ve, y en los momentos de mayor temperatura del día, puede haber lugares donde haya menor presión a la que hay habitualmente, y esto a veces complica en el que en algunos casos donde el tanque está un poco más elevado, el tanque domiciliario me refiero, está más elevado, pueda llegar a quedarse sin agua momentáneamente. Esto, bueno, es algo que se viene padeciendo en estos últimos días de más calor, y bueno, a ver, hay varios proyectos dando vueltas, si me permiten la expresión,
en la provincia de Buenos Aires y también en Nación. Se han hecho gestiones. Bueno, en este momento se está trabajando en un proyecto que ojalá salga, que está a partir, digamos, del impulso que también le ha dado el municipio en el ENOSA, y esperemos que a la brevedad podamos tener novedades positivas al respecto. Pero por el momento lo que pedimos es la mayor racionalidad posible al momento del uso del agua potable. Entendemos que cuando aprieta el calor atinamos un poco a utilizar el agua potable para refrescarnos o para regar, pero en la manera de lo posible no hacerlo, porque estamos perjudicando a otros usuarios que tal vez la utilicen para el uso que tiene que ser, que es para obviamente el aseo, bueno, cocinar y obviamente beber el agua potable. El resto de las cuestiones, como regar o pileta, además, tenemos que hacerlo con otro recurso que puede ser agua de pozo o el que se disponga, ¿no? Bien, ¿nos podés dar algunos detalles o avanzar un poco con respecto a este proyecto que tienen pensado? Bueno, la idea, es construir al menos el proyecto inicial. Después veremos qué termina, pero lo que se ha hablado es de instalar 2 nuevos tanques de 150 metros cúbicos cada uno, en la zona, digamos, llamémosle norte de Navarro, que es para donde más se está expandiendo, donde hay incluso barrios que hoy por hoy no estamos llegando con el agua potable, porque están, digamos, fuera de lo que sería el área de prestación actual. Y bueno, también la construcción de nuevos pozos. Lo que se está viendo, que es una cuestión también compleja, es el tema de si hay que hacer tratamiento o no de ese recurso por la cuestión del arsénico. Recordemos que en su momento se instalaron dos plantas de ósmosis inversa y que nunca se pudieron poner en marcha porque esas aguas esas plantas tienen un rechazo para tratar el agua, y no hay hoy posibilidades de volcar ese rechazo ni en la red cloacal ni en desagües pluviales a cielo abierto o entubados. Por el momento es una dificultad que, bueno, no, el recurso en Navarro no es que ha empeorado, sino que el recurso es el mismo. El arsénico se ha mantenido históricamente en el orden de los 0,1 miligramos por litro, y bueno, estamos por encima de lo que pide la norma, y la única forma de bajar ese arsénico es tratándola, pero lamentablemente ese tratamiento implica un rechazo del orden del 40% del agua que se explota, que es muchísimo, y que hay que buscarle un lugar donde volcarlo, que ya te digo, no puede ser ni en cloacas por el momento, porque no hay capacidad, ni a cielo abierto, porque en definitiva sería producir una especie de contaminación nuevamente, ¿no? Haciendo un poquito hincapié en el tema del arsénico, Germán, ¿esto quiere decir entonces que más o menos los niveles de arsénico no han cambiado, no se han modificado en este último tiempo, o en estos últimos años, digamos? No, históricamente, desde el comienzo de la aplicación de la instalación del servicio, que fue para allá por la década del 70, los valores de arsénico se han mantenido en Navarro. No ha habido subas, siempre estuvieron en el orden de 0,08, 0,09, 0,1, siempre estuvieron históricamente en esos valores. Lo que ha ido cambiando la norma, en su momento la norma permitía 0,15 y hoy por hoy permite 0,05, entonces estamos por encima de lo que la norma establece. Pero lo cierto, y esto para llevar tranquilidad al usuario, es que no hay un estudio epidemiológico que diga que esos tenores arsénicos y en las proporciones que se ingiere agua de bebida, a ver cuánto tomamos cada uno, y no más de 2 litros seguramente por día, en esos tenores. De hecho, no hay casos registrados de hidroarsenicismo crónico en toda la provincia de Buenos Aires, mucho menos en Navarro. Así que si bien estamos por encima de lo que dice la norma y hay que ir obviamente a tratar de conseguir los valores o los tenores que dice la norma,
Lo cierto es que no hay, digamos, pruebas de que estos tenores sean nocivos para la salud. Muy bien. Para finalizar la entrevista, Germán, y continuando con la situación climática, bueno, estamos obviamente en medio del verano, las temperaturas están aumentando, capaz que ahora tenemos un poco de bajas, ¿no? En mínimas y máximas, pero es el verano, temperaturas máximas, generalmente siempre en otras épocas, en otros momentos se han producido cortes al suministro eléctrico. ¿Cómo está la cooperativa en este momento preparada? Bueno, a ver, vamos a tocar madera y no queremos ser pájaros de mal agüero, como se dice, pero por el momento, por suerte, a ver, ha habido cortes, seguramente creo que fue en diciembre, las primeras semanas de diciembre, que hubo cortes, que hubo temperaturas incluso mayores a las que estamos teniendo estos días. Si bien ayer, antes de ayer, ha habido alta temperatura, por suerte no hemos tenido que cortes, más allá de algunos puntuales que puedan haberse dado, por supuesto, pero en términos generales no ha habido cortes ni de abastecimiento del lado Lobos ni lado Mercedes que hayan incurrido en cortes en grandes áreas de nuestra ciudad. Así que ojalá, bueno, estos días se espera una baja de temperatura, ojalá llueva y baje la temperatura y sigamos teniendo esta situación, que obviamente estamos al límite, obviamente a ver, si bien Copena está preparado para recibir más energía, en el orden del doble casi que lo que estamos consumiendo, lo cierto es que los nodos de abastecimiento, tanto Mercedes como Lobos, bueno, están bastante complicados, y ahí es donde se produce un poco el cuello de botella, digamos, aguas arriba, tanto de Lobos como de Mercedes, donde Copena lamentablemente no tiene injerencia y por lo pronto, bueno, estamos un poco a la suerte de esas cuestiones que bueno, por el momento se vienen comportando bien y esperemos que lo siga haciendo en lo que queda de este verano, ojalá. Hasta el momento no han recibido, ya sea de la provincia o de los organismos de control de la provincia en la parte energética, solicitud, pedido, o para ir de las empresas prestadoras, solicitud o pedido para bajar, digamos, el consumo. Eso ocurrió en diciembre, no recuerdo ahora bien los días, pero fue esa semana de mucho calor de diciembre, a mediados de diciembre, que hubo 2 o 3 días, creo que fue antes del feriado largo, del 8 de diciembre, si no recuerdo mal. Ahí sí hubo pedido de restricciones y hubo algunos cortes. Recordemos aquel partido del Mundial también de Holanda, muy recordado por toda la gente, no solo por el partido, sino por el corte. Pero bueno, fueron vicisitudes que hemos tenido que ir salvando y bueno, esas fueron cuestiones que nosotros, ajenas a lo que pueda hacer Copena, porque en definitiva ese fue un corte del lado Lobos que no estaba previsto, sino que fue debido al gran consumo que hubo y que bueno, el lado Lobos no aguantó, y por una cuestión de seguridad abren las redes y eso fue lo que llevó a ese corte. Pero bueno, en ese momento después de esa semana no hubo más pedidos de restricciones de demanda y bueno, esperemos que continúe así durante estas semanas. Bien, Germán, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista. No, por favor, gracias a vos, perdón también por un poco por lo largo, pero bueno, son varias cuestiones que tratamos de poner lo más claro posible, aunque sabemos que son complejas, pero bueno, te agradezco y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. A vos. Chau, chau. Muy bien, así pasaba entonces.